¿Cómo funciona? Esta es la pregunta. ¿Qué se supone que tienen en común la pesca y la caza submarina? En ambos casos, usan el sonido para localizar las presas. El agua es un gran conductor del sonido. Al enviar un sonido a través del agua y después capturar el eco de ese sonido, es posible saber la posición de los objetos que están en las profundidades. Para localizar un submarino, solo hay que dejar que las ondas sonoras reboten en él. Los rebotes de las ondas sonoras también son una buena forma de encontrar peces. Un ecolocalizador es un sistema que lanza ondas sonoras a través del agua. Cuando éstas rebotan, las captura para revelar la ubicación de los peces. El ecolocalizador buscapeces puede dividirse en dos secciones. La pantalla y el microprocesador forman el primer módulo. La otra pieza es el transductor, que debe instalarse en la base del barco. El transductor emite ondas sonoras y captura su eco. Después envía esa información al módulo de la pantalla y del microprocesador que rápidamente analiza los datos y los muestra. El módulo mide la diferencia de tiempo entre que sale el sonido y regresa y calcula la distancia y la dirección de los peces desprevenidos. Profundicemos un poco. El cerebro del módulo de la pantalla y del microprocesador es un circuito impreso. La pantalla de cristal líquido muestra información extra como la temperatura del agua, la profundidad del agua que hay debajo del barco y, evidentemente, a qué profundidad están esos peces tan escurridizos que queremos pescar. El transductor hace el trabajo sucio, ya que está instalado en la base del barco, en el agua, pero es la mejor parte del sistema. Este disco es la clave. Está formado en gran parte por titanio, zircón y plomo, y puede hacer cosas bastante extraordinarias porque también tiene unas propiedades extraordinarias. Es piezoeléctrico. Eso significa que cuando se carga con corriente eléctrica vibra. Y lo interesante es que también puede hacer lo contrario. Cuando algo causa que un material piezoeléctrico vibre, desprende corriente eléctrica. ¿Por qué un disco piezoeléctrico es tan útil en un buscapeces? El primer paso es enviar descargas eléctricas al transductor para que el disco piezoeléctrico reaccione. Para hacer eso, solo hay que fijarse en el circuito de impulsos eléctricos. Coge la corriente eléctrica que sale de la batería del barco y la transforma en ráfagas rápidas y precisas. El circuito de impulsos de salida envía 200.000 impulsos eléctricos por segundo de forma muy precisa. A ese ritmo, el disco piezoeléctrico del transductor tiene mucho trabajo por hacer. Al ser piezoeléctrico, reacciona a la corriente y vibra 200.000 veces por segundo. Pero hay algo muy importante. Las ondas sonoras son vibraciones. Así que cuando la corriente hace que el disco vibre, el transductor se convierte en una especie de altavoz que amplifica el sonido debajo del agua. Las vibraciones del disco son tan rápidas que el oído humano no las oye. A 200.000 vibraciones por segundo, el disco produce un sonido ultrasónico. Las ondas sonoras se mueven por debajo del agua hasta que se topan con un pez. Entonces la onda rebota en el pez y regresa hacia el transductor. Las ondas sonoras que regresan chocan contra el disco del transductor. ¿Y qué pasa cuando vibran los materiales piezoeléctricos? Desprenden corriente eléctrica. El módulo calcula la profundidad y la distancia basándose en el margen de tiempo que hay desde que el disco envía la señal eléctrica hasta que vuelve a recibir dicha señal. Y de ese modo, convierte al señor pez en una presa fácil. Es tan eficiente como sencillo. Increíble. A veces, el buscapeces confunde diferentes objetos con peces. Cada vez que las vibraciones del transductor chocan contra un objeto que está flotando entre el lecho marino y la superficie, informa de su ubicación. Eso significa que la información que se refleja en la pantalla puede ser un trozo de madera o una alga. Como cualquier pescador decidido diría, con o sin todos estos chismes, siempre hay que pescar.